Vamos a continuar con nuestra breve meditación. Números, capítulo 28. A partir del capítulo 26 del libro de Números, hemos estado viendo ya los preparativos de la segunda generación del pueblo de Israel para entrar a tomar por posesión la tierra prometida. En el capítulo 27, quizás algunos recordarán que pudimos ver el testimonio de las hijas de Zelofead y vimos que la nueva generación de los israelitas tenían verdadera fe en las promesas de Dios. Esas 5 mujeres habían rogado a Dios por medio de Moisés que recibieran la herencia de su padre para la tierra de Canaán. Todavía no la habían tomado, todavía no la habían conquistado, pero esas mujeres tenían plena confianza en la fidelidad de Dios hacia su palabra. Ahora en este capítulo 28 encontramos algunas leyes con respecto a las ofrendas. Quizás algunos recordarán que ya hemos visto algo con respecto a las ofrendas, particularmente hablando en el libro de Levítico. La diferencia de las leyes que encontramos aquí es que estas leyes de las ofrendas ahora están dirigidas a los sacerdotes. Es decir, en este capítulo encontramos el plan anual de las ofrendas que los sacerdotes deberían de seguir. Estas ofrendas, como un punto muy interesante, como lo veremos, no incluyen las ofrendas voluntarias del pueblo, solamente aquellas ofrendas que deberían de ofrecerse de forma regular. Así que en este capítulo, como lo hemos visto, podemos encontrar las ofrendas diarias. Si te diste cuenta, se deberían de ofrecer una en la mañana y la otra por la noche. Luego teníamos las ofrendas semanales que deberían de ofrecerse en el día de reposo. Después de esto teníamos las ofrendas mensuales y finalmente la ofrenda anual de la Pascua. Un dato interesante que puedes ver en este capítulo es que todas estas ofrendas eran acumulativas, es decir, en el día de reposo no solamente deberían de ofrecerse las que corresponden al día de reposo, sino las ofrendas diarias, es decir, la de la mañana y la tarde, más la ofrenda del día de reposo que, como ya lo habíamos dicho también, o como lo hemos leído, incluye 2 corderos. Un aproximado de los animales que a lo largo del año deberían de ofrecerse eran 113 becerros, 32 carneros y 1086 corderos, más, como lo hemos leído, un montón de harina y muchas botellas de aceite y de vino. Si tú te das cuenta, realmente esto es una cantidad verdaderamente impresionante, considerando que no se cuentan allí las ofrendas voluntarias por el pecado o por la purificación. Ahora bien, es interesante ver esa cantidad tan impresionante de sacrificios. Para que esto se diera, era necesario que el pueblo de Israel prosperara en sus cosechas y prosperara también en sus ganados. Y esa abundante provisión solo podía provenir de un lado, solamente podía provenir de Dios. Así que esto debería de ser un gran aliento para la segunda generación del pueblo de Israel. Dios les había mandado ofrecer más de 1000 animales en sacrificio, porque Dios no solamente les daría la tierra, sino también las haría prosperar. Y esto nos debería llevar a reflexionar continuamente a nosotros, si tú también, si yo también, si estamos continuamente descansando en las promesas de Dios, si confiamos verdaderamente como esta segunda generación, que Dios es fiel en proveer todas aquellas cosas que necesitamos para este mundo. Olvidamos continuamente las palabras que Pablo dice en la Escritura cuando exhorta a decir que no nos debemos olvidar de aquel que no nos dejará ni nos desamparará. Debemos de tener continuamente estas promesas en nuestro corazón. Ahora bien, además de ser una muestra de la futura provisión que Dios le daría a esta segunda generación, estas leyes también eran un recordatorio de estas leyes
leyes que ya se habían dado hace 40 años a la primera generación. Ellos no deberían de olvidar que el principal propósito por el cual habían sido redimidos de Egipto y por lo cual ahora iban a entrar a poseer la tierra de Canaán era para tener comunión con Dios y para adorarlo. Ese era el objetivo primordial del Señor en su pueblo. Y ahora estas leyes son un recordatorio también para nosotros de la importancia de adorar a nuestro Dios y de tener comunión con Él. Como el pueblo de Israel, nosotros también hemos sido redimidos, pero a diferencia de Israel, nosotros hemos sido redimidos por Cristo. Y hemos sido redimidos también para tener comunión con Él, para adorarle. Y esto, como lo podemos ver aquí reflejado, no debería de ser algo esporádico o como a veces decimos, pues ahora que tenga tiempo le voy a dedicar más tiempo para la adoración al Señor. No, hemos de adorarlo diariamente. ¿Recuerdas? Hemos visto que se presentaba una ofrenda diaria de día y de noche. Esto implica que nosotros también deberíamos seguir un ejemplo similar en el sentido de la adoración diaria. Hemos de buscar a nuestro Dios en lo privado, esto es, buscando su rostro en adoración. Y creo que es interesante recordar a veces algunas palabras que quizás la tenemos en la mente, pero se nos olvida que deben de estar en el corazón. Por ejemplo, debemos de buscar el rostro del Señor por medio de la oración. Y esto nos debe de llevar a recordar lo que el Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, versículo 6, cuando dice, mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esto lo digo porque continuamente escuchas que las personas suelen decir que buscan a Dios en el camión mientras barren o lavan los trastes. Hay un tiempo privado para el Señor, para buscar verdaderamente su rostro, o como lo decíamos hace unos minutos, para tratar de entrar a su santa presencia y poder conocer un poco más de Él. Debemos entonces buscar su rostro en oración, debemos estar escuchando continuamente su voz por medio de la palabra. Esto en cuanto a nuestra devoción personal. Y pregúntate en este día si tú estás teniendo comunión diariamente con Dios. La Biblia me dice también en el Nuevo Testamento que estas cosas acontecieron y están escritas para amonestarte a ti y a mí, a los que hemos alcanzado los postreros tiempos. Esto nos va a dar una idea de la manera en que nosotros como iglesia también debemos de adorar al Señor, pero no solamente de manera individual, no solamente en lo privado, también adorarlo con nuestras familias, ofreciendo el sacrificio de alabanza como se les ha recomendado en los cultos de adoración familiar, leyendo la palabra, orando y dando gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hacerlo también continuamente, y no solamente en lo privado, no solamente familiar. Luego tenemos la adoración semanal. ¿Te das cuenta cómo nos instruye este capítulo de Números 28? También la adoración semanal en el día del Señor, que como ya dijimos, en ese día los sacerdotes ofrecían 2 corderos. Ahora, ¿por qué es interesante la aclaración? Porque recordemos que los corderos tenían un precio, digamos, elevado. Era un día muy especial, así que había que ofrecer algo especial al Señor. El día que el Señor ha apartado para Él es un día especial en el que el Señor mismo nos convoca para que podamos ahora estar reunidos con su pueblo, para adorarlo, para tener comunión con Él. Para tener comunión con Él, como lo hemos dicho en la convocación. Primeramente, por medio de levantar los salmos, himnos y cánticos espirituales, adoración al Señor, en olor grato, como lo dice ahí. También para estar, como lo hemos hecho ya, por medio de la lectura de las Escrituras, Números capítulo 28, por medio de la breve meditación, por medio del sermón, por medio de las ordenanzas, por medio del bautizo, cuando tenemos la oportunidad, y también por medio de la Santa Cena, como lo haremos en este día. Todo esto es lo que el Señor nos ha dado para este día tan especial. Ahora, es cierto, y no vamos a entrar en una discusión,
No falta el religioso hipócrita que te dice, no, todos los días debemos adorar a Dios. Y te puede citar Romanos capítulo 12, versículo 1, diciendo que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y claro, es cierto lo que dice el apóstol Pablo, pero bíblicamente hablando, debemos de adorarlo de una manera muy especial en el día del Señor. Y cuando adoramos a Dios, cuando tenemos comunión con Él continuamente, entonces Él nos sigue santificando y nos sigue conformando más y más a la imagen de Cristo. Cuando lleguemos a las bienaventuranzas, vamos a ver cómo nos va conformando por medio de santificar nuestro corazón, hacerlo más puro para que podamos ver con más claridad quién es nuestro Dios. Por medio de tener comunión con Él, nos sigue limpiando también de la corrupción que todavía existe en nuestras vidas, de la mentalidad del mundo que continuamente somos también contaminados. Nos ayuda a enderezar nuestros corazones continuamente para que no se vayan en pos de los ídolos. Y en lugar de eso, más bien amemos más y más la gloria y la gracia de nuestro Dios. Los sacrificios también recordaban a Israel que ellos formaban parte del pueblo de Dios solamente por gracia. Ellos formaban parte del pueblo de Dios solamente por gracia. ¿Por qué digo esto? Porque debemos recordar que ellos eran pecadores, tan merecedores del juicio de Dios como las otras naciones a las cuales Dios iba a echar de ese territorio. Pero por la misericordia de Dios fueron redimidos y recibieron los sacrificios para que pudieran permanecer teniendo comunión con este glorioso y santo Dios. Los israelitas deberían ver que solo porque esos animales morían en su lugar, entonces ellos ahora podían vivir en la tierra de Canaán. Solo por esos sacrificios ellos podían vivir para esperar ver el cumplimiento de las promesas que Dios les había dado. Y vemos también que a lo largo de todo este capítulo se repite la frase que esos sacrificios fueron de olor grato a Jehová. Fueron de olor grato a Jehová. Así que Israel, lo que implica esto es que Israel podía tener solamente comunión con este Dios santo por medio del derramamiento de sangre. El Dios Altísimo no dejó al hombre sin ninguna esperanza de salvación después de que éste cayera, después de que éste pecara en el Edén, sino que ofreció un camino para que fuese reconciliado con Él. Y como ahora lo hemos visto, en el Antiguo Testamento fue por medio de los sacrificios, pero el hecho de que cada año se ofrecieran, como lo hemos leído, 1000 o más de 1000 animales, sin contar una vez más las ofrendas diarias por el pecado, era para que esperaran el sacrificio perfecto al cual apuntaban. Y ese sacrificio perfecto es el de Cristo. El sacrificio perfecto de Cristo. El sacrificio de Cristo por nuestros pecados es el sacrificio que nos reconcilia con Dios. El Padre ha provisto por medio del Señor Jesús un cordero sin mancha para que muriera en el lugar de los pecadores. Y ese fue ofrecido una sola vez y para siempre, como lo vemos continuamente en el libro de los Hebreos. Ya no hay más necesidad de sacrificios de animales, porque Cristo se ofreció en la cruz una sola vez, como nuestro sustituto para pagar por nuestros pecados. Y por Cristo es que ahora podemos nosotros tener comunión continua con nuestro Dios, tener la esperanza de que algún día no entraremos a la tierra de Canaán, a la tierra de Palestina, sino nosotros entraremos a la tierra celestial con Él en la presencia del Señor. Nosotros también no merecemos nada, sino solamente el juicio de Dios por habernos rebelado una, otra y otra vez contra Él. Pero así como los israelitas, que el Señor no los había dejado sin esperanza, el Señor tampoco nos dejó sin esperanza, porque a nosotros también nos ha provisto de un poderoso Salvador, que es Cristo el Señor. Y todo aquel que se arrepiente de sus pecados, todo aquel que pone su confianza plenamente en Él, será perdonado completamente y podrá acercarse con confianza ante su trono para adorarle.
Él nos ha provisto de todo en esta mañana para adorarle. Así que ofrezcámosle estos cantos con olor grato a Dios, puestos en pie, por favor.